Parte primera, la Iglesia, sacramento de salvación. Introducción. La Iglesia, fruto y medio de salvación. Antes de comenzar la parte primera conviene que recordemos algunas nociones claves que posibilitan reflexionar sobre la acción de la Iglesia. Se refieren a su origen, su naturaleza y su estructuración. 1. El Catecismo de la Iglesia Católica señala: toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, N. 727. Esta misión conjunta se prefigura ya desde la creación, porque Dios crea con su palabra y también con su aliento, soplo o espíritu. Una vez glorificado, Cristo envía su espíritu a una con el Padre. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en él, N. 690. 2. De ahí la primacía de la vida espiritual o vida interior del cristiano. La expresión vida cristiana significa vida de comunión con la Trinidad a través de la gracia, vida teologal, iluminada por la fe, animada por la oración y el sacrificio, unificada desde y para la Eucaristía, existencia dinamizada por las virtudes en docilidad a los dones del Espíritu Santo. Y todo ello traducido continuamente en servicio a Dios y a los hombres, de acuerdo con la propia condición en la Iglesia y en el mundo, a imitación de Cristo y en identificación con Él. 3. La eclesiología trata de profundizar en este origen y naturaleza de la Iglesia. Las personas trinitarias dejan en la Iglesia una impronta permanente, de modo que su esencia, naturaleza, íntima es ser el misterio de la comunión de los hombres con Dios y entre sí, con el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Durante su fase terrena, misión, la Iglesia es fruto salvífico de la comunión trinitaria y, a la vez, el sacramento de esa comunión. Es decir, signo e instrumento de la salvación de los hombres que consiste en su incorporación a la comunión de vida intratrinitaria. Todo esto acontece principalmente gracias a la Eucaristía. En cuanto signo, la Iglesia posee una estructura visible, de la que está dotada por Cristo y por el Espíritu Santo. Esta estructura fundamenta a la Iglesia como institución. En cuanto medio o instrumento, la operatividad de la Iglesia es la actuación de esa estructura en orden a la salvación de los hombres, su conversión y su santificación, como manifestación de la gloria de Dios. De este modo, la Trinidad, que da origen a la Iglesia y se autocomunica en ella, la capacita y asocia a su acción y la envía al mundo, CFR. Lumen Gentium 5 y Ad Gentes 5. Por voluntad de Jesús la Iglesia está estructurada como signo e instrumento para la misión. Dicho con otras palabras, la Iglesia es fruto y medio de salvación. 4. La Constitución dogmática Lumen Gentium afirma que la Iglesia es comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, LG 11. Esto significa que la Iglesia es una comunidad estructurada como un organismo vivo. Su rasgo más definitorio y fundante es la participación de todos los cristianos, cualquiera que sea su lugar y vocación particular dentro de la estructura eclesial, en el sacerdocio de Cristo. Esta participación tiene lugar por medio de la donación del Espíritu Santo, que se da sacramentalmente y carismáticamente. A. La donación sacramental del Espíritu se produce por medio de la unción sacerdotal de Cristo. Esta donación sacramental acontece en el bautismo reforzado por la confirmación y en el sacramento del orden. Esta diversa donación del Espíritu origina los dos modos de participar en el sacerdocio de Cristo, sacerdocio común de los fieles, y sacerdocio ministerial, que dan lugar a las dos posiciones eclesiológicas originarias en la estructura fundamental de la Iglesia, los cristifideles y los ministros sagrados. B. La donación carismática del Espíritu manifiesta la iniciativa y la novedad del pneuma, que sopla donde quiere, de un modo no vinculado a la celebración sacramental. Los carismas van configurando históricamente las posiciones eclesiológicas de los fieles. En la mayoría de los casos, la acción carismática del Espíritu Santo se traduce en la posición eclesiológica denominada fieles laicos. En otros casos, mediante los carismas correspondientes, los fieles cristianos pueden ser llamados por el Espíritu a la vida consagrada. 5. Durante la historia, la naturaleza de la Iglesia, comunio o koinonia, se identifica con su misión. Como se ha dicho ya en el tema primero, la estructura fundamental de la Iglesia se expresa en las tres formas o dimensiones esenciales de la misión: el anuncio de la palabra y el testimonio de la fe, querigma martiria, la celebración de los sacramentos, liturgia, y el servicio de la caridad, diaconia, CFR. Hech 2, 42. En síntesis, la Iglesia actúa según su naturaleza y su misión.
La Iglesia como tal, ella misma y toda ella, es quien realiza la misión que Cristo le encomendó, con la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Para subrayar esto a veces se dice que la Iglesia es el sujeto de la misión. De esto se ocupa la unidad didáctica 2, la Iglesia procede de la Trinidad y su misión evangelizadora tiene como origen, como fundamento constante, y como fuerza siempre activa la doble misión del Verbo hecho carne y del Espíritu Santo. Durante la historia, la Iglesia universal se presenta como comunión de iglesias locales. Su misión la hace relacionarse estrechamente con el mundo. Más adelante, en la unidad didáctica 3, mostraremos que en la Iglesia, realidad orgánica, sus miembros son sujetos activos y responsables que colaboran de modo complementario para su crecimiento, actividad y desarrollo. En un organismo vivo las tareas y funciones no son independientes, sino que están para el provecho del conjunto. En la Iglesia todos y todo contribuye a su edificación. Unidad didáctica 2. Orientaciones generales. El Concilio Vaticano II recogió el patrimonio de los padres de la Iglesia al tratar de ella como Iglesia de la Trinidad. Como acabamos de recordar, la Iglesia se origina en el amor fontal del Padre y es fruto de la doble misión, o envío, del Hijo y del Espíritu Santo. Al hablar de la misión de la Iglesia, no se quiere expresar simplemente el papel que a la Iglesia corresponde. Se quiere decir que también ella está enviada por la Trinidad con una misión que, por situarse en la economía de la encarnación del Verbo, tiene también las dos dimensiones que suelen señalarse como la finalidad que el amor de Dios se propuso en la encarnación, la gloria de Dios y la salvación de los hombres por su comunión con la vida divina. Por tanto, cabría decir, la misión de la Iglesia se dirige a la gloria de Dios, que se manifiesta en la salvación de los hombres, o, también, tiene como finalidad la salvación de los hombres como manifestación de la gloria de Dios. No repetiremos aquí los fundamentos de la misión, la naturaleza de la Iglesia y su estructura como sacramento de salvación, que ya se han estudiado en eclesiología, sino que pondremos de relieve sus implicaciones pastorales, o prácticas como la Iglesia misma ha ido adquiriendo conciencia de su misión, como se ha comprendido y vivido por los cristianos, que puede hacerse para mejorar su acción. Por otra parte, al afirmar que la misión de la Iglesia es evangelizadora queremos decir que todo el obrar de la Iglesia puede entenderse como evangelización. Objetivos de esta unidad didáctica. Los objetivos de esta segunda unidad se distribuyen en tres temas. En primer lugar, Cristo y el Espíritu Santo en la misión de la Iglesia, tema 2. En este tema se muestra que la Iglesia solo puede explicarse atendiendo a la complementariedad de sus imágenes, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo. Prueba de ello son las deformaciones de la misión a que dan lugar los intentos de comprender la Iglesia solo desde una de esas perspectivas. El tema siguiente se ocupa de la Iglesia, como medio o sacramento de salvación en el ámbito universal y local, o particular, tema 3. El objetivo consiste en captar cómo el estudio de las relaciones entre esas dos vertientes, universal y local, que configuran la estructura externa de la Iglesia, reclama determinadas actitudes en la vida de la Iglesia y de los cristianos. Por último, la reflexión sobre el diálogo de la Iglesia con el mundo, tema 4, se propone señalar las actitudes que todo cristiano debe alimentar, para hacer de su vida un constante testimonio de Cristo en la sociedad. El objetivo, por tanto, será comprender cuáles deben ser esas actitudes del cristiano, teniendo en cuenta los diversos sentidos del término mundo, los posibles enfoques o desenfoques de la relación Iglesia-mundo, y otras cuestiones fundamentales, que significan los términos secularidad, secularización y secularismo, que son los signos de los tiempos, los acontecimientos en la vida tanto de la Iglesia como del mundo, y cómo discernirlos, a que llamamos realidades temporales, fruto del acto creador, y cuál es su valor. Tema 2. Cristo y el Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. La Iglesia, pueblo mesiánico y sacerdotal. La Iglesia participa de la triple función de Cristo. La Iglesia recibe los carismas del Espíritu Santo. Orientaciones didácticas. El presente tema servirá al alumno ante todo como repaso de algunas cuestiones fundamentales acerca de la misión salvífica de la Iglesia. Convendrá que tenga cerca un buen manual de eclesiología. También le será necesaria una edición de los textos del Vaticano II, le aconsejamos que lea los que se citan, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Como se ha recordado en la introducción a la primera parte, la misión de la Iglesia depende de su estructura, o de su manera de ser según el designio de Jesús, más aún,
la Iglesia posee esa estructura porque tiene esa misión. También se recordó que la relación de la Trinidad con la Iglesia se da a través de las misiones del Verbo y del Espíritu Santo. En este tema se explica que las principales imágenes de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo, ofrecen elementos para comprender la misión. Las visiones incompletas de la Iglesia dan lugar a formas inadecuadas de vivir su misión, y a la inversa, si se analizan las maneras de llevar a cabo la misión de la Iglesia, puede descubrirse la eclesiología que le sirve de base. Desarrollo del tema. La renovación eclesiológica del siglo XX ha impulsado el desarrollo teológico y pastoral de algunas principales imágenes de la Iglesia. Cada una de ellas aporta mucho, pero no pueden tomarse unilateralmente, sino que han de entenderse en su complementariedad. 1. La Iglesia, pueblo mesiánico y sacerdotal. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y a los sacerdotes, y a veces a los profetas. Como vimos en el tema anterior, Cristo es el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo, y por tanto el sacerdote, el rey y el profeta por excelencia. Es el Espíritu Santo principio de su unidad y vida con Cristo el que unge también a la Iglesia como pueblo mesiánico, según venimos estudiando, un pueblo ungido y constituido, todo él, como sacerdotal, profético y real, CFR. IP, 2, 9s. La eclesiología del pueblo de Dios, desarrollada en torno al concilio, subraya la dimensión histórica de la Iglesia, como despliegue del designio salvífico de Dios Padre, su índole escatológica y su continuidad con la antigua alianza, sirve de base para exponer la tarea misionera y de servicio a la humanidad que la Iglesia tiene por delante, permite además comprender la necesidad de renovación del rostro histórico de la Iglesia, y por tanto facilita el marco para una reflexión teológico. Pastoral. Todo ello sin olvidar el acento sobre la dignidad bautismal de todos los cristianos, al servicio de la cual se explica el servicio del ministerio jerárquico. De hecho, la imagen pueblo de Dios es la más tratada en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que le dedica un entero capítulo. Sin embargo, se han dado interpretaciones inadecuadas de esta imagen. Ya antes del concilio algunos la vieron como alternativa frente a la de cuerpo de Cristo. Después del Vaticano II, la incomprensión unilateral de la imagen pueblo de Dios y algunas visiones deformadas, bien sea la interpretación del concepto pueblo en clave de lucha de clases, bien sea una comprensión de tipo democraticista, llevaron a relegar la dimensión vertical de la Iglesia y su novedad, respecto a los pueblos profanos y también del antiguo Israel, a saber, la Iglesia es pueblo de Dios que vive como cuerpo de Cristo, unida a su ser y obrar. Cuando se descuida la interrelación entre pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, se tiende a orientar la acción pastoral según una visión de la Iglesia reducida a un proyecto intramundano. Esto no quiere decir que la Iglesia deba desentenderse de los problemas temporales de los hombres, pero se interesa por ellos desde su perspectiva religiosa, en cuanto que su dimensión y objetivo espiritual que está presente en cada una de las acciones eclesiales, como la finalidad está desde el principio en la intención del que obra, es la salvación y la felicidad en Dios. Por eso en la acción de la Iglesia es rechazable tanto el monismo, absorción de la evangelización por el compromiso temporal, como el dualismo, separación entre misión espiritual y servicio al mundo. Las liberaciones temporales sociopolíticas, económicas, etc. son más bien consecuencias y no tanto condiciones, respecto de la liberación radical del pecado obrada por la gracia. En relación con el pueblo de Dios se sitúa la imagen familia de Dios. En efecto, la Iglesia puede comprenderse a partir de las afirmaciones de Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios convocado por el Padre. La Iglesia se origina en un designio nacido en el corazón del Padre 15. Ese designio se inscribe en el marco del plan salvífico de la Trinidad XV, plan que tiene como centro a Cristo, el cual quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia 17. Por tanto, la imagen de la Iglesia como familia de Dios muestra su fecundidad al explicar el significado del reino de Dios con referencia a la fraternidad cristiana, germen de solidaridad universal, comunión, 18. Como en toda auténtica familia, las personas encuentran en la Iglesia la paz y la seguridad, su aceptación e identidad. ¿Qué consecuencias pastorales se derivan de una inadecuada interpretación de la imagen pueblo de Dios aplicada a la Iglesia? 2. La Iglesia participa de la triple función de Cristo. En 1943 la Mystici Corporis recogió la teología del cuerpo místico, subrayando su capacidad para expresar la dimensión más profunda de la Iglesia, la vida de Cristo presente y activo en ella, como ya lo comprendió San Pablo.
La encíclica de Pío XII estableció a la vez los límites para el desarrollo de esa teología, saliendo al paso de algunas deformaciones de tipo misticista, naturalista o incluso biologista. En esa época, algunos pensaban la Iglesia como una encarnación continuada de Jesucristo, pero no atendían a la alteridad entre Cristo y la Iglesia sugerida, en cambio, por la imagen esposa, por lo que se arriesgaban a caer en un monofisismo eclesiológico, y en la imposibilidad de una reforma de la acción eclesial, identificada sin mayor matiz con la acción misma de Cristo. En el terreno pastoral, la teología del momento promovía el apostolado de los laicos, primero como una participación en el apostolado jerárquico, y más tarde como una colaboración con la jerarquía, en el entorno de la acción católica. Esto junto con otras aportaciones de la vida eclesial y de la teología contribuyó a la revaloración de los laicos y al freno de la descristianización, aunque la plena comprensión eclesiológica del laicado habría de esperar por lo menos hasta el Vaticano II. En el tema anterior se ha recordado, con Lumen Gentium N9, que el pueblo mesiánico está constituido por Cristo como una comunión de vida, de caridad y de verdad. Esas tres características de la comunión se despliegan en la misión. La Iglesia está enviada por la Trinidad para anunciar y dar testimonio, comunión de verdad, actualizar la presencia de Cristo, principalmente en la liturgia, comunión de vida, y extender la comunión por el mundo, comunión de caridad. Pues bien, como ya hemos anunciado y tendremos ocasión de estudiar detenidamente, estas son también las tres formas de la acción de la Iglesia, que corresponden, operaris equituresi, a su ser communio sanctorum, comunión en las cosas santas, la fe y los sacramentos, y comunión de los santos. Verdad, vida y caridad pueden ponerse fácilmente en relación con la triple función, triplex munus, de Cristo, profética, sacerdotal cultual y regia o de servicio. De ahí que la acción del pueblo mesiánico, o sacerdotal, tenga también esos tres aspectos, funciones u oficios de Cristo. Los tres son inseparables y poseen una mutua interioridad o perichoresis. Cada una de esas funciones expresa el obrar redentor de Cristo bajo un determinado aspecto, que requiere, para ser entendido y vivido plenamente, de los otros dos. Ahora bien, esta participación triforme en el sacerdocio de Cristo se da en la Iglesia en los dos modos ya citados, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. 1. Todos los fieles cristianos participan del sacerdocio común como don y tarea en sus tres aspectos. A. Profético, están llamados a vivir y testimoniar su fe, dar razón de su esperanza, siefar. Y P3, 15, y llevar una vida santa. B. Cultual, por su incorporación a Cristo, quedan consagrados para el culto cristiano y adquieren el derecho a recibir los auxilios espirituales de la Iglesia. C. Regio o real, Cristo les da a participar su realeza para dominar en sí mismos el pecado y servir a los demás, contribuyendo a la purificación de la creación y su liberación de las consecuencias del pecado. 2. El sacerdocio ministerial participa del sacerdocio de Cristo de un modo esencialmente distinto al de los demás fieles. Esta distinción se ha explicado en la tradición teológica acudiendo a la imagen, referida a la relación de Cristo con la Iglesia, de cabeza y cuerpo, y también mediante otras imágenes como la Cristo pastor, sumo sacerdote, maestro y esposo. El sacerdote ministro actúa en la persona de Cristo cabeza. Esto significa, a. que representa eficazmente, ex opere operato, a Cristo en la comunidad cristiana, de forma inmediata, no como una delegación de la comunidad, por la gracia del Espíritu Santo. B. Que la acción del ministro se realiza también en nombre de la Iglesia, el cuerpo habla por su cabeza, Cristo, a quien el ministro representa. C. Que el sacerdote ministro representa también a Cristo esposo respecto a la Iglesia, siefar. F5, 25, por eso no solo está en ella como la cabeza en el cuerpo sino ante ella, coram ecclesiam. D. En consecuencia, el sacerdocio ministerial ejercita de un modo propio el triple oficio de Cristo, como estudiaremos. En cuanto cuerpo de Cristo, la Iglesia es considerada por la teología como una persona mística, de modo que las obras de su cabeza son de algún modo también obras de los miembros. Esta perspectiva de la Iglesia como persona permite hablar de su propia conciencia, y de cómo puede manifestarse ante el mundo, tal como sucedió principalmente en el Concilio Vaticano II. En el apartado que acaba de estudiar hay nociones claves para nuestra asignatura. La mayor novedad del pueblo mesiánico es su ser cuerpo de Cristo. La Iglesia participa el sacerdocio de Cristo de dos modos, sacerdocio común y sacerdocio ministerial.
3. La Iglesia recibe los carismas del Espíritu Santo. La Iglesia es también templo del Espíritu Santo. La eclesiología que integra esta dimensión pneumatológica tiene sus raíces en Johann Adam Müller y fue impulsada por el Vaticano II, si bien su desarrollo vino a partir de los años 80 del siglo XX. La imagen de templo del Espíritu Santo nos habla de la vida interior de la Iglesia, de cómo los cristianos participan de la santidad de Dios, por medio del sacerdocio común de los bautizados, bajo la dirección del Espíritu, en la edificación de la Nueva Jerusalén gloriosa. Esto se expresa admirablemente en la liturgia de la dedicación de una iglesia. En la conciencia de la Iglesia, los ministerios, vocaciones y carismas contribuyen a la comunión en cuanto unidad en la diversidad. El desarrollo actual de la teología sobre los carismas es prueba de ello. En el siglo XX algunos han querido reducir la estructura de la Iglesia a una estructura carismática, abierta a una permanente novedad institucional. Otros, como el teólogo protestante R. Somm, a finales del S.XIX, sobre un trasfondo idealista, contraponen en la Iglesia la institución a los carismas. ¿Qué son los carismas y cómo se han comprendido en la Iglesia? Carisma es una palabra vinculada con el término charis, gracia, y significa don, gratuito. San Pablo trata de los carismas especialmente en sus cartas a los Corintios. El apóstol les ofrece allí los siguientes criterios para su comprensión: la unidad, diversidad y complementariedad de los carismas, su única finalidad, la edificación, oikodome, de la comunidad, la armonía y orden que debe haber entre los carismas, especialmente en sus manifestaciones litúrgicas, como reflejo del orden y la paz de Dios. Los diversos carismas han de estar acompañados por la caridad, que, sin ser un carisma, es lo que hoy llamaríamos el test de todos los carismas, CFR 1CO13. En el Concilio Vaticano II se afirma lo siguiente: el Espíritu Santo no se limita a santificar el pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, ni a conducirlo o a procurarle el adorno de las virtudes. Distribuye también entre los fieles de todos los órdenes repartiendo sus dones a cada uno según le place, y CO 12, 11, las gracias especiales que los hacen aptos y disponibles para asumir las diversas tareas y oficio útiles a la renovación y al desarrollo de la Iglesia, en conformidad con lo que se ha dicho. El don del Espíritu se manifiesta en un hombre siempre con miras al bien común, y CO 12, 7. Estos carismas, desde los más brillantes hasta los más humildes y más ampliamente difundidos, se han de recibir con acción de gracias. Lumen Gentium, 12. Lumen Gentium 4 recoge también algo de particular trascendencia: el Espíritu Santo, provee y gobierna a la Iglesia con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. Aquí aparece de nuevo la distinción, nunca separación, entre institución y carismas. Se declara que tanto el ministerio jerárquico como la multiplicidad de carismas que se dan en la vida eclesial, provienen del don del único Espíritu. Después del Vaticano II algunos documentos eclesiales se refieren a los carismas, dentro del contexto de la unidad de misión y diversidad de funciones que existen en la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en 798 a 801, refleja el estado de la cuestión sobre los carismas. Son una forma de actuación del Espíritu Santo distinta de la palabra de Dios y de los sacramentos, distintos de la gracia concedida a los apóstoles y de las virtudes. B. Sean extraordinarios o sencillos, son gracias ordenadas a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. C. Deben ser acogidos por la Iglesia y discernidos por los pastores. D. Cooperan al bien común precisamente por su diversidad y complementariedad. Es interesante advertir que el carisma es también un elemento de la estructura fundamental de la Iglesia, tal como se ha recordado en la introducción a la parte primera. Por otro lado, también hemos aludido ya a los riesgos de una concepción puramente carismática de la Iglesia, refractaria a toda institución estable de derecho divino. Este reduccionismo pneumatológico de la Iglesia surgió en parte como reacción a una concepción propia de la eclesiología apologética un tanto fijista de la fundación cristológica de la Iglesia. En esta perspectiva es como si el Espíritu Santo fuese una realidad añadida a la institución por Cristo, sin captar que el Espíritu actúa ya en el nacimiento mismo de la Iglesia por ser el Espíritu de Cristo. Por eso hablamos de una misión conjunta de ambos. Por tanto, el Espíritu Santo no actúa por libre, sino que todo su obrar se dirige a la edificación del Cristo total, prepara a los hombres para atraerlos hacia Cristo ya en el seno de las diversas culturas y religiones incluso no cristianas, conduciéndolas de modo inefable hacia el encuentro con la Iglesia. En la Iglesia,
el Espíritu Santo además manifiesta al Señor resucitado, recuerda su palabra y abre la mente de los cristianos para que entiendan la muerte y resurrección de Cristo, les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la oración y los sacramentos, para reconciliarlos y conducirlos a la comunión con Dios y unirles a la vida y la misión de Cristo. En síntesis, no cabe oponer la institución eclesial y los carismas, pues tanto las realidades jerárquicas como la multiplicidad de carismas que se dan en la vida eclesial, provienen del don del único Espíritu. Antes de concluir, cabe recordar que el Concilio Vaticano II recogió también la imagen de la Iglesia como madre, tan querida a los padres de los primeros siglos. Una imagen que la teología pastoral contemporánea está redescubriendo, al percibir la conveniencia de desarrollar entre los cristianos un espíritu filial con respecto a la Iglesia. El significado de esa imagen puede sintetizarse en palabras de Romano Guardini. La Iglesia es la esposa de Cristo y la Madre Santísima de cada creyente. A ella, y no a la existencia individual, es a quien pertenecen los signos eficaces, los sacramentos, a ella es a quien pertenecen las formas y las reglas sagradas de la nueva existencia donde el individuo penetra. La Iglesia es el principio original de la vida individual, es el suelo que la sostiene, la atmósfera en la cual respira. La Iglesia es un todo viviente que penetra en el individuo. Es a la Iglesia, no al individuo, a quien se confía la nueva existencia, la existencia cristiana, la enseñanza divina, el misterio de Cristo y el gobierno sagrado, así como le es conferida la fuerza creadora capaz de transmitir y propagar la fe. Por otra parte, en el capítulo 8 de Lumen Gentium aparece la idea de la Virgen como Madre de la Iglesia, título que le otorgó Pablo VI a la vez que se promulgaba la Constitución dogmática. María es modelo de la Iglesia como Virgen y como Madre, pues creyendo y obedeciendo engendró en la tierra, al Hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, Siefar. Rom, 8,29, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con materno amor, Lumen Gentium, 63. Por ese motivo, en su obra apostólica, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles, y vid. 65. Las actitudes que la misión de la Iglesia pide en los cristianos están admirablemente anticipadas y realizadas en María. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres, y vid. La acción de la Iglesia se ilumina al comprender la profunda relación que se da entre la vida cristiana considerada individualmente, la vida de la Iglesia y su acción, y la figura de María como anticipo y madre espiritual, tanto de los fieles como de la Iglesia. Los escritores cristianos medievales sostenían que el alma del cristiano puede ser considerada esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Todo lo cual la misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singularmente de cada alma fiel. El misterio de la Iglesia se ha formado bajo el corazón de la Virgen cuando pronunció su fiat. Si el hombre, cada hombre, es el camino de la Iglesia, lo es gracias a María y con su ayuda. Su presencia garantiza a la Iglesia y a cada cristiano la proximidad al hombre y sus vicisitudes. ¿Qué puntos concretos propondría VD en un diálogo para mejorar la comprensión que tienen los cristianos sobre la Iglesia en el ambiente en que se mueve, comunidad cristiana, conjunto de la diócesis, escuela, grupo de catequesis etc.? Tema 3, la Iglesia, sacramento de salvación. La Iglesia universal. La Iglesia local. Orientaciones didácticas. Cada uno de los dos apartados de este tema sobre la Iglesia universal y la Iglesia local se ocupan de asuntos debatidos en los ámbitos teológicos y eclesiales, que saltan con frecuencia a los medios de comunicación. Es conveniente conocerlos para entrar en el diálogo con cierto fundamento, e iluminar las bases de una cuestión. Desarrollo del tema. 1. La Iglesia universal. Si bien el tema comunión de las iglesias no ocupa un lugar sistemático en el Vaticano II, la eclesiología de comunión se ha mostrado como perspectiva clave para entender el concilio. Entre otros aspectos, la idea de comunión capta que la Iglesia se da permanentemente en la historia como Iglesia universal y a la vez como iglesias locales, Siefar. Lumen Gentium, en 23 y 26. Es un tema que se estudia en la eclesiología. La Carta Communionis Notio reafirma la importancia doctrinal, pastoral y ecuménica, N2, de la eclesiología de comunión.
Hay que subrayar que la Iglesia particular no es sujeto en sí mismo completo sino en cuanto está integrada en la comunión universal, y, recíprocamente, la Iglesia universal no se comprende ni vive al margen de las iglesias particulares. La Iglesia universal no es el mero fruto de la suma de las iglesias particulares, ni surgió como resultado de la multiplicación de iglesias a partir de la de Jerusalén. La necesidad de perfilar la relación entre Iglesia universal e iglesias locales ha llevado en nuestros días a una profundización sobre la Iglesia Madre de Jerusalén, constituida en Pentecostés. Ella es la Iglesia de Cristo, y por tanto poseía en sí las dimensiones universal y particular de la Iglesia, pero no era propiamente una Iglesia local ni la Iglesia universal en el sentido en que hablamos ahora. La Iglesia de Pentecostés es previa a todas las iglesias particulares, pero también a la comunión de las iglesias como tal. Por tanto ha de decirse que, la Iglesia universal, en su esencial misterio, es una realidad ontológica y temporalmente previa a cada concreta iglesia particular, Communionis Notio, 9. Que la Iglesia universal, escatológica, posee una prioridad ontológica sobre la iglesia particular se refleja en la historia por la precedencia temporal de la Iglesia de Pentecostés. Esa manifestación visible de la Iglesia escatológica precedió cronológicamente a la estructura bipolar Iglesia universal iglesias locales, según se da posteriormente en la dinámica de la historia misma. Durante la historia existe, entre la Iglesia universal y las iglesias particulares una mutua interioridad, CFR y vid. Además las iglesias particulares deben edificarse a imagen de la Iglesia universal, LG 23. La Iglesia universal es sujeto de la acción pastoral del modo que estudiamos a continuación. A. El Papa y el Colegio Episcopal, sujetos de la autoridad suprema. La situación de la Iglesia y del mundo en nuestros días hace conveniente una profundización teológico-pastoral sobre el ministerio del sucesor de Pedro, tal como expuso Juan Pablo II en la encíclica Utiunam Sint, 1995. El Vaticano y planteó el primado papal en un contexto, los problemas del galicanismo, conciliarismo, racionalismo, etc., de tipo más bien jurídico. Posteriormente se ha ido explicando con más profundidad teológica el papel del Papa en la Iglesia, y se ha convertido en un tema central para la causa ecuménica. La Constitución Pastora Aeternus del Vaticano I, 1870, declaró que el sucesor de Pedro posee una potestad de jurisdicción plena, suprema, universal, inmediata, ordinaria y episcopal, términos que deben entenderse en el marco de las polémicas conciliaristas y episcopales de las épocas anteriores al concilio. Esa potestad y ministerio primacial del Papa, no lesiona la potestad de los obispos que presiden las iglesias locales también de manera ordinaria e inmediata, sino que la fortalecen. Tanto el obispo de la diócesis como el Papa han de ser comprendidos teológicamente como elementos internos de la iglesia local, puesto que el obispo es miembro del colegio episcopal, y Papa y colegio no pueden disociarse. Ya en el marco del Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium explicará que el ministerio del Papa al servicio de la unidad de fe y de la comunión se entiende en el seno del colegio episcopal, que perpetúa el cuerpo apostólico, N22. El colegio episcopal, siempre con su cabeza, el Papa, es también sujeto de la potestad plena y suprema sobre la Iglesia universal, N18. En su encíclica Utiunam Sint, Juan Pablo II, con un planteamiento considerado por muchos de alcance histórico, animaba a estudiar las formas en que un ministerio de la unidad cristiana pueda realizar un servicio de amor reconocido por las comunidades cristianas no católicas, CFR en 89 y 95. La Congregación para la Doctrina de la Fe convocó posteriormente un simposio de expertos que se reunieron, a este propósito, en diciembre de 1996. Como apéndice al volumen de las actas figura un importante texto, que, si bien no pretende ofrecer una síntesis de los trabajos presentados, asienta los puntos esenciales de la doctrina católica sobre el primado. Los fundamentos de la teología del primado papal, a. Su continuidad con el lugar y misión de Pedro entre los apóstoles, N3, b. El principio de la sucesión en el ministerio de Pedro, N4. La finalidad y razón de ser de la autoridad primacial es custodiar la unidad de fe y de comunión. En cuanto a las formas de ejercicio del primado, deben comprenderse a partir de dos premisas: a. La unidad del episcopado, a cuyo servicio, como también al servicio de la unidad de todos los fieles, está el primado papal, CFR N8, b. El carácter episcopal del primado mismo, que se despliega en sus funciones magisterial y de gobierno, CFR N9S.
La potestad papal no es absoluta, N10, por estar insertada en el misterio salvífico de Cristo y en la edificación de la Iglesia, CFR N7, y ejercerse, por tanto, en orden a la unidad de fe y de comunión. Las formas de ejercicio del primado han conocido una diversidad de expresiones a lo largo de la historia. Por medio de un discernimiento realizado in ecclesia, en diálogo entre el Papa y los otros obispos contando con la asistencia del Espíritu Santo, pueden determinarse esas modalidades más oportunas de ejercicio del primado, cuya concreción corresponde al Papa o al Papa con el Concilio Ecuménico, CFR N13. B. Concilios, sínodos y conferencias episcopales. Desde el principio la Iglesia ha tenido conciencia de ser una comunión orgánica y estructurada no solo por medio de una estructura fundamental, sino también con otras estructuras que se han ido configurando históricamente para la realización de su misión. Entre las estructuras de la Iglesia Universal destacan tres: los concilios ecuménicos y los concilios particulares, el sínodo de los obispos y las conferencias episcopales. La primera forma, la del concilio ecuménico, es expresión del colegio episcopal como tal. Las demás formas son expresiones del afecto colegial, affectus collegialis. 1. Los concilios. Los concilios son asambleas donde el episcopado con su cabeza delibera colegialmente sobre la vida de la Iglesia. Se llama ecuménico, de oikoumene igual a mundo habitado, si se celebra para toda la Iglesia y reúne a todos los obispos del mundo bajo la autoridad del Papa. En los otros casos se llama concilio particular. Esta praxis conciliar, testimoniada ya desde finales del siglo II con motivo de la cuestión montanista, se origina por dos factores: la necesidad que experimentaban los obispos de tratar conjuntamente los problemas que superaban el ámbito puramente local, su conciencia de constituir un cuerpo episcopal al que le incumbe el deber de guardar la tradición apostólica. San Agustín distinguía tres especies de sínodos: universal, regional y provincial. El concilio ecuménico constituye la reunión del colegio episcopal como tal y es la forma más solemne de ejercicio de su potestad suprema sobre toda la Iglesia. Lumen Gentium señala que no hay concilio ecuménico si no es aprobado, o, al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Es prerrogativa del Papa convocar, presidir, y confirmar los concilios ecuménicos, CFR N22. 2. El sínodo de los obispos. El término sínodos, del griego sin, juntos, y odos, camino, significa camino hecho juntamente. A nivel universal, en forma distinta del concilio ecuménico, la sinodalidad se expresa en el sínodo de los obispos. El Papa Pablo VI, por el motu proprio Apostolica Sollicitudo, 1965, instituyó el sínodo de los obispos como uno de los más importantes organismos eclesiales que expresa el afecto colegial. De hecho, ha contribuido en gran medida a la recepción y aplicación del Concilio Vaticano II y los documentos pontificios postsinodales tienen una gran relevancia para la vida de la Iglesia. 3. Las conferencias episcopales. Entre las expresiones del afecto colegial, impulsadas por el Concilio Vaticano II están las conferencias episcopales LI. De su naturaleza jurídica y teológica se ocupó a petición del Sínodo de 1985 la Carta Apostólica en forma de motu proprio Apostolae Suos, 1998. En el debate sobre el tema LI se dan dos posiciones: a. entenderlas como estructuras con potestad propia, b. o bien concebirlas únicamente como signos del afecto colegial. Uno de los principios fundamentales de la Carta Apostolae Suos es dejar a salvo la potestad que por institución divina tiene el obispo en su iglesia particular, N3, lo que obedece a algunos problemas que se han venido presentando en las actividades de las conferencias, CFR N6S. Según la Carta Apostolae Suos, los elementos para la comprensión de la identidad y función de las conferencias episcopales son: necesidad de las conferencias episcopales, que se consideran como realizaciones del espíritu colegial y válidos instrumentos pastorales en la actualidad, en N3 a 7. Las conferencias episcopales se entienden como ejercicio conjunto de algunos actos del ministerio episcopal, N3, y como expresiones de la colegialidad episcopal, en N3 a 5, 12, 14. Pero no son propiamente actos colegiales ni tienen la suprema potestad del cuerpo de los obispos, N9, porque allí no está reunido el colegio episcopal por entero como sujeto indivisible, N12. No constituyen un sujeto intermedio de potestad, ni tampoco suponen el ejercicio de una autoridad delegada de la autoridad suprema, CFR N13.
Las conferencias episcopales están para ayudar a los obispos y no para sustituirlos en el gobierno de su iglesia local, N18. En el orden práctico, para que los documentos de índole magisterial constituyan una enseñanza auténtica deben estar siempre en comunión con la cabeza del colegio y con sus miembros, además solo pueden ser publicados en nombre de la conferencia si son aprobados por la unanimidad de los obispos, la sola mayoría no basta, o bien con la recognitio de la Santa Sede, CFR en 20 y 22. C. Las estructuras para la realización de peculiares tareas pastorales. Además de la articulación de derecho divino de la Iglesia Universal en iglesias locales, con el transcurso del tiempo la Iglesia ha constituido formas de autoorganización de sus estructuras jerárquico-pastorales de derecho eclesiástico para la realización de la misión. El Decreto Conciliar Presbyterorum Ordinis, 1965, establecía que en el futuro se podrían constituir, entre otras instituciones, peculiares diócesis o prelaturas personales para la realización de tareas pastorales peculiares en favor de distintos grupos sociales en determinadas regiones o naciones, o incluso en todo el mundo, N10. El concilio buscaba perfilar una nueva figura jurídica, de gran flexibilidad, a fin de contribuir a la efectiva difusión del mensaje y del vivir cristiano. La organización de la Iglesia responde así a las exigencias de su misión, que se inserta y forma parte de la historia de los hombres lidos. Las prelaturas personales son instituciones pertenecientes a la estructura pastoral y jerárquica de la Iglesia. Se componen de sacerdotes y diáconos del clero secular y de fieles laicos que, por medio de una convención, pueden cooperar orgánicamente, incluso con su incorporación formal a la prelatura, para realizar junto con el ministerio sacerdotal la peculiar obra pastoral. Al frente de una prelatura personal está un prelado, su ordinario propio, nombrado por el romano pontífice, con o sin carácter episcopal, que la gobierna. El derecho canónico prevé que cada una de las prelaturas personales se regule por el derecho general y por sus propios estatutos lib. La mayoría de las jurisdicciones eclesiásticas existentes son territoriales porque se organizan sobre la base de la vinculación de los fieles con un determinado territorio por el domicilio. Es el caso de las diócesis. Otras veces, la determinación de los fieles de una jurisdicción eclesiástica no se establece sobre la base del domicilio sino en virtud de otros criterios, como pueden ser la profesión, el ordinariato militar, el rito, la condición de emigrantes, una convención establecida con la entidad jurisdiccional, la prelatura personal, etc. Es el caso, por ejemplo, de los ordinariatos militares y de las prelaturas personales. Las prelaturas personales son, pues, entidades análogas a las diócesis, pero no son teológicamente iglesias locales. En la prelatura hay un prelado que puede ser obispo, un presbiterio compuesto de sacerdotes seculares y los fieles laicos, hombres y mujeres. Todos estos elementos constitutivos estructuran la prelatura en analogía con la diócesis. Pero las prelaturas personales no son diócesis, entre otras cosas porque una característica de las prelaturas personales es que sus fieles continúan perteneciendo también a las iglesias locales o diócesis donde tienen su domicilio. Y, además, su naturaleza y finalidad no consiste, como en el caso de las iglesias particulares, en hacer presente la totalidad, al menos potencialmente, de la vida y misión de la Iglesia en un lugar, sino una peculiar obra pastoral que forma parte de esa vida y misión. Por los rasgos señalados, entre otros, las prelaturas personales se diferencian claramente de los institutos religiosos y de vida consagrada en general, y de los movimientos y asociaciones de fieles. Intente definir, o describir con la mayor precisión posible, cuáles son las principales estructuras de la Iglesia Universal. 2. La Iglesia local. El decreto Christas Dominus del Vaticano II, después de recordar la relación de los obispos con toda la Iglesia, estudia su relación con las iglesias particulares o diócesis, a las que define así: la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que, unida a su pastor y reunida en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra. Virinas tet operatur, la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica, N11. Con este lenguaje el concilio ha querido superar una visión según la cual la diócesis tendía a concebirse solo como una institución canónica o como unidad de gobierno, que sería objeto de la potestad de jurisdicción de un obispo. Siendo eso cierto, cada iglesia local es ante todo una comunión de personas, de bautizados, a cuya cabeza se sitúa el pastor que la apacienta en nombre del Señor.
y debe edificarse a imagen de la Iglesia universal, cuyos rasgos esenciales unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad posee, aunque sea solo germinalmente, ya desde su constitución como Iglesia local. De este modo, la comunidad cristiana local orienta dinámicamente su edificación en el seno de la comunión de las iglesias que es la Iglesia universal. Atendiendo a las personas, los elementos teológicos de la Iglesia particular son dos: los fieles de esa porción del pueblo de Dios, y los pastores que están a su servicio, el obispo diocesano, el presbiterio y los diáconos. Estudiamos a continuación el ministerio del obispo en la perspectiva del decreto Christus Dominus, CD, Slvi, sin perder de vista el ministerio de los presbíteros y diáconos, que veremos más adelante, tema 5, 2. A. El obispo y el presbiterio. Según el concilio, el obispo apacienta la diócesis con la cooperación del presbiterio. El ministerio de los obispos se desglosa según la clásica expresión enseñar, santificar y regir, que se remite al triplex munus de Cristo, munus docendi, sanctificandi et regendi, 47. A. La tarea de enseñar sobresale entre los primeros deberes de los obispos, CD 12. Es lógico que así sea, puesto que según San Pablo la fe viene por la predicación, CFR. Rom 10, 14 y 17. B. La tarea de santificar también comporta su misión de ser dispensadores de los misterios de Dios, así como ser moderadores, promotores y guardianes de toda la vida litúrgica, CD 15, promover la santidad de sus clérigos, de los religiosos y de los laicos, cada uno según su vocación peculiar, CFR. LG 44S, dar ejemplo de santidad, santificar a su Iglesia, particular, de modo que en ella se advierta plenamente el sentir de la Iglesia universal, impulsar las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente las vocaciones misioneras. C. La tarea de regir y apacentar, CFR. CD 16, se ejemplifica con las imágenes de padre y pastor, la segunda remite inmediatamente a Cristo, la primera fue aplicada al obispo por San Ignacio de Antioquía Slvi 2. Los obispos han de ser padres especialmente de los sacerdotes, considerándoles siempre como hijos y amigos, debiendo cuidar de las necesidades de su vida y su formación permanente. Por otra parte, han de fomentar el ecumenismo y el diálogo con los no bautizados. Para completar las tres funciones de los obispos debe subrayarse la unidad y diversidad del apostolado en la Iglesia particular, según las varias formas del apostolado y las condiciones de vida de los fieles. En este marco los pastores han de promover los métodos pastorales convenientes, CD 17. Por otra parte, el obispo se ayuda de su presbiterio, al que asocia en la Eucaristía y en el oficio pastoral. Por su ordenación, los presbíteros quedan unidos en una fraternidad sacramental, especialmente en la diócesis, a cuyo servicio se consagran bajo el propio obispo, forman un solo presbiterio, Presbyterorum Ordinis, 8. En ese presbiterio están unidos, por razón del sacramento del orden, todos los presbíteros que trabajan en la diócesis. Si bien todos los presbíteros se integran en el universal orden de los presbíteros, no parecen existir bases para hablar de un presbiterio universal desvinculado de las iglesias locales LICS. B. La parroquia y otras estructuras de la iglesia local. A lo largo de la historia la parroquia se ha enfocado desde dos perspectivas, etimológica o bíblico-escatológica, indica las comunidades cristianas, consideradas extranjeras igual a paroikia, respecto a los judíos y paganos, y jurídico-administrativa, como circunscripción administrativa, especialmente desde el S. 16. Durante el siglo XX la reflexión sobre la parroquia se enriquecerá con una serie de estudios eclesiológico-litúrgicos, pastorales y sociológicos que subrayan su aspecto de comunidad cristiana viva y evangelizadora. El Concilio Vaticano II privilegió el aspecto teológico de la parroquia como comunidad local, dentro de la iglesia particular, en relación con el obispo y con la Eucaristía dominical, CFR. Sacrosanctum Concilium, N42. En la Segunda Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para Europa, 1999, se insistió en la conveniencia, ante la nueva evangelización, de fortalecer la parroquia como signo ordinario de la Iglesia y de su misión. La reflexión a partir de la experiencia pastoral y también de las necesidades actuales ha llevado a comprender que, junto a la parroquia y en complementariedad con ella, se debe valorar el papel de otras estructuras pastorales, instituciones educativas y asistenciales, casas de ejercicios espirituales, etc., impulsadas por movimientos eclesiales,
institutos religiosos, etc. La necesaria renovación de la parroquia pasa por la flexibilidad que complete el criterio geográfico y jurídico, dada la movilidad social por razones de trabajo, turismo, etc. Por otra parte, en muchos casos las parroquias requieren una redistribución que les permitan, teniendo en cuenta varios factores, como situación geográfica, homogeneidad de las parroquias, escasez de los sacerdotes, etc., juntarse en agregaciones más amplias, vicariatos, CFR. CD 30, decanatos, arciprestazgos, zonas pastorales o unidades pastorales. Todo ello requiere la prudencia de los pastores que las presiden, y la ayuda de los organismos consultivos, Consejo de Asuntos Económicos y Consejo de Pastoral. Además de las parroquias, las diócesis cuentan con organismos de participación y corresponsabilidad, ante todo el Sínodo Diocesano, CFR. CD 36, y también los consejos presbiteral, CFR. CD 27, episcopal, CFR. Pastores Gregis, 44, Código de Derecho Canónico 473, 4, y Pastoral, Vid. Adgentes 30 y PO 7, nota 41, está regulado en el Código, C 511, la Curia Diocesana, C 469, y otros organismos colegiados como el Consejo para Asuntos Económicos, CFR C 492, y el Colegio de Consultores, CFR CC 272 y 1277. C. Los movimientos eclesiales y otras instituciones de base asociativa. La renovación de la teología y espiritualidad de los laicos, el redescubrimiento de la llamada universal a la santidad y de los carismas, y también los avances en la teología de la creación y del trabajo, constituyen signos de esperanza para la nueva evangelización. En ese contexto se sitúan nuevos movimientos apostólicos que se encuadran eclesiológicamente entre las instituciones de base asociativa, que operan en el ámbito de la Iglesia local. Los movimientos eclesiales han llamado la atención por varios motivos: a. Su dinamismo evangelizador y su capacidad de conectar con los jóvenes; b. La riqueza de formas suscitadas por el Espíritu, y al mismo tiempo su participación fundamentalmente laical; c. El impulso a la fe y al testimonio cristiano, como base de un método pedagógico y un carisma preciso dado a la persona del fundador; d. Su carácter convincente de la experiencia cristiana; e. Su adecuación a los tiempos. Cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente dicha. Redemptor Hominis, 72, CFR. Ecclesia in Europa, 16. Una comprensión teológico-pastoral del fenómeno de los movimientos eclesiales ha de contar al menos con estos elementos. La historia de la Iglesia, donde se han dado continuamente los movimientos, las corrientes e iniciativas, los fenómenos pastorales que el Espíritu Santo suscita donde y como quiere, y que los pastores tienen el deber de discernir. El hecho de que en muchos de los movimientos, no en todos, ese impulso de la acción del Espíritu Santo se da en forma de carismas, que recibe una persona para iniciar una concreta misión eclesial, que suele subrayar una o varias dimensiones del mensaje evangélico. Con su respuesta a ese don, el mensaje, doctrina y patrimonio espiritual que comporta generan una comunidad eclesial que se difunde entre otras personas. La necesidad, ya referida, de edificar la iglesia local en el modo orgánico que viene determinado por la complementariedad entre todas las estructuras pastorales, tanto las que surgen en la iglesia local como las que pertenecen eclesiológicamente al nivel universal. Por último, cabe referirse a las comunidades eclesiales de base, como fenómeno pastoral en jóvenes iglesias, que ha dado pruebas de vitalidad pastoral y concretamente como lugares de catequesis que deben armonizarse con las parroquias. Todo ello acontece cuando se desarrollan según criterios verdaderamente eclesiales: referencia central a Cristo, escucha de la palabra de Dios, oración centrada en la Eucaristía, espiritualidad de comunión y comunión con los pastores, catolicidad y compromiso apostólico, ayuda a los más necesitados de la comunidad cristiana, etc. Han florecido sobre todo en América Latina. ¿Cuál es la situación de las parroquias en su ámbito? ¿Tiene VD alguna experiencia sobre los movimientos eclesiales? Tema 4. El diálogo de la Iglesia con el mundo. La misión del cristiano en el mundo. La Iglesia y el mundo. Secularidad, secularización, secularismo.
Orientaciones didácticas. En este tema el alumno se encontrará, como en los anteriores, con cuestiones ya conocidas por esta u otras asignaturas y otras perspectivas nuevas. En particular, es este un terreno donde abundan los matices, por lo que le aconsejamos que su primera lectura sea cuidadosa. Como adelantamos en las orientaciones generales para esta unidad didáctica, los objetivos de este tema son los siguientes. Perfilar las actitudes del cristiano en el mundo, teniendo en cuenta los diversos sentidos del término mundo y los posibles enfoques de la relación Iglesia-mundo. Capacitar al alumno para que pueda definir y distinguir los términos secularidad, secularización y secularismo, para que valore los signos de los tiempos y la necesidad de discernirlos, para que, por último, comprenda a qué llamamos realidades temporales y cuál es su valor. Desarrollo del tema. 1. La misión del cristiano en el mundo. La teología de las últimas décadas ha sido sensible a la comprensión de la creación como primera etapa de la historia de la salvación. El cristiano sabe que el mundo creado está herido y cautivo como consecuencia del pecado. Desde el núcleo de su corazón, liberado en el bautismo por la victoria de la cruz, el cristiano contribuye a que la gracia cure lo sórdido e inhóspito del pecado y transforme este mundo en casa del hombre y de la familia de Dios. Afronta sus tareas, profesionales, familiares, culturales, sociales, etc., con empeño y seriedad, procurando entender los problemas de su tiempo y darles una solución según el plan de Dios. Mientras respeta la naturaleza de las cosas creadas, y de acuerdo con el consejo paulino, procura hacer la verdad en la caridad. Busca también la eficacia de su esfuerzo, esperándolo todo de Dios y al mismo tiempo poniendo todos los medios humanos. Usa de las cosas no como dueño sino como administrador, manifestando con su actitud de desprendimiento el amor radical a Dios. Vibra con los ideales humanos que merecen ese nombre. Se preocupa de mejorar su formación cristiana, como camino para santificar el mundo y transformar la historia. En síntesis, su amor al mundo se explica y se vive desde su amor a Cristo y a la Iglesia. Por eso la vivencia de la misión cristiana en el mundo debe profundizarse a la luz del misterio de Cristo, que abre a la comunión divina, y con el estudio de la relación entre la Iglesia y el mundo, que lleva a comprender la secularidad cristiana. 2. La Iglesia y el mundo. La Iglesia mantiene con el mundo una relación necesaria, que no es de dominio sino de cooperación mutua. Aunque no cabe decir que los dos Iglesia y mundo estén al mismo nivel, porque el último fin de la creación es el reino de Dios, la Iglesia continúa el diálogo que Dios ha iniciado con los hombres en la historia de la salvación. Veremos, primero, cómo es la relación Iglesia-mundo en perspectiva cristiana y algunas interpretaciones inadecuadas de ello se han dado. A partir de una buena comprensión de la relación Iglesia-mundo se deducen las actitudes que pastores y laicos han de cultivar para enfocar las cuestiones prácticas. Por último, estudiamos la perspectiva que adoptan tanto la encíclica Ecclesiam Suam como el Vaticano II, al enfocar la relación Iglesia-mundo en términos de diálogo salvífico. A. Interpretaciones de la distinción Iglesia-mundo. 1. En una perspectiva cristiana, caben diversas formas de considerar la dualidad, que no dualismo, entre Iglesia y mundo, según las distintas acepciones del término mundo. A. Desde un sentido cósmico del mundo, la totalidad de lo creado, la Iglesia anuncia e incoa el todo al que el mundo está destinado en Dios, de la misma manera que la voluntad de Dios produce un efecto que se llama mundo, así su finalidad es la salvación de los hombres, que se llama Iglesia. S. Clemente de Alejandría, Pedagogo, 1, 6. B. Si hablamos del mundo en un sentido soteriológico, como realidad signada por el pecado y necesitada de la salvación, la distinción entre la Iglesia y el mundo aumenta hasta el punto de entenderse como dos realidades heterogéneas, el ámbito de la gracia y el ámbito del pecado. C. Por último, si nos referimos al mundo y a la Iglesia según un sentido histórico-cultural o socio-eclesiológico, el mundo como conjunto de realidades creadas que se sitúan de algún modo en exterioridad respecto a la Iglesia, el mundo designa lo que no es Iglesia, según una distinción institucional que tiende a interpretarse en sentido meramente sociológico. 2. Cabe señalar dos interpretaciones inadecuadas de la relación Iglesia-mundo. Cada una de ellas tiene implicaciones prácticas. A. La identificación entre el sentido sociocultural del término mundo y su sentido soteriológico, es decir, entre la sociedad civil y el mundo del pecado. Esto depende de una incorrecta interpretación de la visión agustiniana de las dos ciudades, la ciudad de los santos y la ciudad del diablo, como expresión de la historia.
Pero ya advierte el doctor de Hipona que durante la historia se requiere suma prudencia a la hora de realizar un juicio empírico y sociológico sobre las realizaciones temporales, de Civitate Dei, 14, 28. Las consecuencias prácticas de tal desviación, tanto a nivel pastoral como espiritual, son claras: una minusvaloración de la vocación y misión de los laicos, y una visión espiritualista, de formación de la verdadera vida espiritual, de la fe cristiana, que recluye al cristiano en un mundo ajeno al de los hombres. B. La segunda deformación típica de los últimos siglos consiste en una tendencia a identificar el sentido socio-eclesiológico de mundo, las realidades temporales, con el sentido cósmico. En otras palabras, pensar a la sociedad civil como un mundo en sí mismo, respecto del cual la Iglesia, y cuanto ella realiza, queda fuera. Un conjunto de factores han influido en esta visión, entre los que cabe citar: una mentalidad que separa la naturaleza y gracia, una inadecuada reacción ante el clericalismo, una fe poco profunda e incisiva, un contagio del materialismo y del agnosticismo de la cultura ambiente, consecuencia existencial de las posiciones intelectuales del racionalismo ilustrado, desde el deísmo hasta el ateísmo de Marx y Nietzsche. La grave consecuencia de esta deformación es la inclinación práctica, presente incluso en ámbitos formalmente cristianos, a edificar la sociedad como si Dios no existiera. Naturalismo, vide el análisis de Ecclesia in Europa, 7ss. No es que no se tenga fe, pero esa fe no impregna, vivificándola, toda la actividad interior y exterior del cristiano, tanto su espiritualidad como su acción en el mundo. Esto explica, al menos en parte, la situación de muchos cristianos que afirman, con razón, tener fe, pero no la practican, no se identifican con la tradición cristiana en sus convicciones, no celebran los sacramentos, no llevan una conducta cristiana coherente ni se preocupan por extender el mensaje del Evangelio, es decir, no viven su fe. Frente a estas incomprensiones de la relación Iglesia-mundo, veamos los puntos en que se apoya el sentido propiamente cristiano de esta cuestión: a. Las realidades temporales, que los cristianos pueden ordenar al reino con la ayuda de la gracia; b. La unidad del plan salvífico, que incluye tanto las realidades temporales, surgidas de la creación, como las que proceden de la redención, los sacramentos, las estructuras eclesiales, etc., que están al servicio de las primeras; c. La vida cristiana, que es una llamada a la santidad e implica una renuncia al mundo como sede del pecado, lo que no impide la renuncia formal a las actividades temporales, tradicionalmente asignada a la vida religiosa; d. La teología de la historia, que remite a un juicio último, en la parusía, sobre las realizaciones históricas; e. La unidad de vida, como don y tarea del cristiano. Puede decirse, por lo demás, que la distinción entre un ámbito eclesial y un ámbito civil se sigue de la revelación. Una lectura monista de la realidad, que no distinguiera entre Dios y el hombre, la Iglesia y el mundo, etc., estaría abocada bien al ateísmo, o bien a una teocracia social y externa, ajena a la verdadera soberanía de Dios en los corazones. b. Actitudes de los cristianos ante las realidades terrenas. Los principios anteriores esclarecen las actitudes que deben tener los pastores y los fieles ante la relación Iglesia-mundo. A. Hay una legítima autonomía de las realidades temporales que debe ser bien entendida. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes señala a este respecto. Si por autonomía de las realidades terrenas queremos decir que las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar adecuadamente, la exigencia es absolutamente legítima. El fundamento está en la voluntad del Creador. Pues por la misma naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de consistencia, firmitate, verdad y bondad propias, de un orden y leyes propias, que el hombre ha de respetar. Pero si por autonomía de las realidades temporales se quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida. Gaudium et Spes, 36. Esto significa que las realidades creadas, la familia, el trabajo, la cultura, el deporte, etc., y también la búsqueda de Dios que se da en las religiones primitivas, tienen un valor propio, que procede de la voluntad divina.
Ese valor es previo al cristianismo, que lo asume y lo purifica. Por tanto, un cristiano no puede aceptar una visión del mundo que olvide a Dios o una edificación del mundo a espaldas de Dios. B. La Iglesia, a través de sus pastores, emite orientaciones y juicios morales, pero esos juicios no descienden a las soluciones concretas y técnicas de las cuestiones. Poner esas soluciones técnicas corresponde ordinariamente a los fieles laicos, que no deben esperar de sus pastores las soluciones para todos los problemas. CFR vid. 43. Los laicos tienen que prepararse para emitir los juicios evangélicos y personales, y actuar en consecuencia, pero como esas soluciones prácticas, por ejemplo, en el ámbito político o económico, son personales, están sujetas por tanto a los límites de la propia perspectiva, no pueden imponerse a los demás en nombre del cristianismo o de la Iglesia. C. Por su parte, los pastores contribuyen a la eficacia civilizadora de la Iglesia, también en el nivel social y cultural, pero sería un error olvidar el sentido escatológico del reino de Dios, e identificar el reinado de Cristo con el triunfo humano del cristianismo o de la sociedad eclesiástica. C. El diálogo de la Iglesia con el mundo. La Carta Magna del Diálogo Apostólico o Salvífico es la Ecclesiam Suam, 1964, primera encíclica de Pablo VI. De ahí arranca un enfoque y un lenguaje que, impregnando el Concilio Vaticano II, llega hasta nuestros días. A. Ecclesiam Suam entiende el diálogo Iglesia-mundo como una actitud que la Iglesia ha de adoptar frente a este siglo, antes de convertirlo, más aún, para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos y le hablemos. N27. Ese diálogo posee las siguientes características. Tiene un origen trascendente, Dios Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo quiere comunicarse con la humanidad. CFR N28. Se distingue por unas actitudes de fondo, el amor desinteresado que toma la iniciativa, la adaptación a las disposiciones, psicológicas e históricas, de los interlocutores, la apelación a la libertad, se realiza por los caminos de la educación humana, la persuasión interior, la conversación ordinaria. CFR N19, la universalidad de su horizonte, a nadie discrimina, la paciencia y a la vez la urgencia apostólica. Por parte de la Iglesia que lo entabla, tiene como manifestaciones, un propósito de corrección, de estima, de simpatía y de bondad, excluye la condenación a priorística, la polémica ofensiva y habitual, la vanidad de cualquier conversación inútil. En ese ambiente de respeto de la dignidad y libertad del otro, el diálogo busca su provecho y quisiera disponerlo a una comunión más plena de sentimientos y convicciones. N30. De todo ello se deduce, finalmente, el estado de ánimo del evangelizador y los caracteres del coloquio apostólico, la claridad, la afabilidad, la confianza y la prudencia pedagógica. CFR N31. El diálogo apostólico tiene como consecuencia que la verdad se une con la caridad, y la inteligencia con el amor. Se descubre la diversidad de los caminos que conducen a la luz de la fe, y cómo pueden llegar a ser complementarios. Nuestro razonamiento es capaz de salir fuera de los senderos comunes, profundizar sus investigaciones y renovar sus expresiones. Percibimos entonces semillas o elementos de verdad, también en las opiniones ajenas. Se ejercita nuestra lealtad y se obtiene el mérito que comporta el esfuerzo de exponerse a las objeciones y la lenta asimilación de los otros. Ese diálogo hace sabios y maestros. CFR. Ecclesiam Suam, 31. B. El Concilio Vaticano II se ocupa del diálogo de la Iglesia con el mundo en la Constitución Gaudium et Spes, en su capítulo 4, Misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Los principios fundamentales sobre el tema son los siguientes. La Iglesia ayuda al hombre contemporáneo descubriéndole el sentido la propia existencia, que se encuentra plenamente en Cristo. El anuncio del Evangelio es la raíz y el marco desde el que se entiende la justa autonomía de lo creado y sobre todo la dignidad del hombre. La Iglesia ayuda a la sociedad humana y su dinamismo. La misión de la Iglesia, en cuanto institución al servicio de la salvación, es de orden religioso y no político, económico o social. Al mismo tiempo, de esa misión derivan luces y energías de servicio, la fe y la caridad, a favor del dinamismo social y de la comunión entre los hombres y los pueblos. Los cristianos, según la vocación personal de cada uno, deben comprometerse en las tareas temporales como consecuencia de su unión con Dios y para la gloria de Dios, respetando la legítima libertad de todos en las opciones temporales, sin comprometer a la autoridad de la Iglesia. Hay que reconocer, por otro lado,
la parte que el mundo, la creación y su desarrollo histórico, tiene en ese diálogo, la ayuda que la Iglesia recibe del mundo moderno, mundus odiernus. Del mundo ha ido la Iglesia aprendiendo experimentalmente el conocimiento de la naturaleza humana, para expresar mejor el mensaje cristiano con los conceptos y lengua de los pueblos, facilitando el intercambio de la Iglesia y las diversas culturas. Respecto a los signos de los tiempos, corresponde a todos los fieles del pueblo de Dios, ayudados con el servicio particular de los pastores y de los teólogos, discernir, interpretar y valorar, con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la palabra divina, las voces de nuestro tiempo, para que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada más adecuadamente. Compruebe, ante un folio en blanco, que puede explicar las principales interpretaciones de la relación entre la Iglesia y el mundo, y los elementos necesarios para una adecuada comprensión de esa relación. 3. Secularidad, secularización, secularismo. Antes de entrar al estudio de estos términos conviene hacer referencia a la distinción entre lo sagrado y lo profano. Acerca de ella pueden darse las siguientes pautas. La distinción sagrado-profano, o si se quiere sagrado-secular, es una distinción legítima, siempre que no se entienda el término profano en un sentido negativo, lo profanado por el pecado. En Cristo queda anulada la distinción entre sagrado y profano porque es perfecto Dios y perfecto hombre. Pero en la historia, la Iglesia y el mundo, el cielo y la tierra no terminan de unirse perfectamente. Se unen incoadamente en el corazón y en la conciencia del cristiano que procura ser fiel al Evangelio. Solo en el reino definitivo Dios será todo en todos, 1 Sioar 15, 29. En la situación histórica hay realidades sagradas al lado de otras ordinarias, que, desde la encarnación, pueden ser santificables, santificadas y santificadoras. Tanto lo sagrado como lo profano existen desde la creación y son renovados por la redención, pero también respetados en su naturaleza y leyes propias. Nos referimos en el lenguaje ordinario a lo secular o a las realidades seculares o temporales. ¿Qué diferencia hay entre secularidad, secularización y secularismo? Comencemos por el segundo y el tercero de esos términos. A. Secularización y secularismo. Mientras el término secularización tiene que ver con un proceso histórico y su interpretación, secularismo tiene que ver con una ideología, extendida en nuestro tiempo. 1. El proceso de la secularización. Para comprender la secularización hay que remitirse al entorno semántico del término siglo, que ha conocido diversas fases. A. En época neotestamentaria este siglo remite a la situación histórica marcada por la influencia de la gracia y el pecado, y se distingue del Ian futuro, es decir, de la situación definitiva del reino de Dios, donde resplandecerá eternamente la santidad y el amor. B. Más adelante, siglo pasa a significar la sociedad civil y sus realizaciones, las realidades seculares, y esto debido a dos factores: 1. El monaquismo, que se aparta de las realidades temporales; 2. La condición de la vida sacerdotal, que se va configurando con sus normas y su estilo propio, estatus social, apartamiento de algunas profesiones por razones de conveniencia, etc., hasta el punto de que hoy se sigue hablando de secularización cuando se trata de relevar a un sacerdote de sus compromisos ministeriales. La expresión técnica es, en realidad, pérdida del estado clerical. C. Durante la época medieval, cuando la sociedad europea se desarrollaba en el interior de un mundo eclesiástico, quedó oscurecida la autonomía relativa que el ámbito civil posee respecto del eclesiástico. D. A partir del Tratado de Westfalia, 1648, que puso fin a un siglo de guerras de religión, el término secularización pasó paulatinamente a designar el proceso mediante el cual lo civil y secular recobraba su carácter distintivo e independiente de lo eclesiástico. A la hora de interpretar el proceso de secularización hay dos teorías fundamentales. Para unos, se trata de un proceso que conduce a afirmar la autonomía de las realidades temporales en su densidad humana y cristiana. Por aquí se llega al reconocimiento de la secularidad como valor humano y cristiano, es decir, de lo mundanal como valor potencialmente distinto de una particular sociología eclesiástica del estatus clerical. Para otros, ese proceso forma parte del camino que la humanidad viene recorriendo para superar una etapa religiosa infantil. En ese camino destaca la etapa de independización no solo respecto a la Iglesia en cuanto identificada con lo eclesiástico, sino también respecto de cuanto la Iglesia representa, la fe cristiana, etapa que enlaza con los logros del racionalismo ilustrado.
Así se llega a una afirmación del secularismo como ideología emparentada con el laicismo. 2. La ideología del secularismo. La segunda de las interpretaciones de la secularización implica, como se ha visto, comprender ese proceso como un progresivo distanciamiento de Dios y el Evangelio. Conduce en su forma más radical al ateísmo, la negación de Dios y, en consecuencia, del hombre como ser espiritual, en línea con el historicismo inmanentista radical de Hegel y con la absorción de la verdad en la historia, propia de Marx. En sus versiones postmodernas, el secularismo ha revestido otras formas, el agnosticismo, que duda de la apertura de la inteligencia humana a lo trascendente, o el nihilismo, que implica la negación del ser, y con ello la dignidad del hombre. Queriendo defender la libertad individual frente a todo absolutismo y fanatismo, también los de signo religioso, estas posiciones se han visto paradójicamente abocadas a la intolerancia frente al hecho religioso. El secularismo se relaciona con la actual crisis de civilización, manifestada sobre todo en el occidente tecnológicamente desarrollado, pero interiormente empobrecido por el olvido y la marginación de Dios, Tertio Millennio Adveniente, 52. El debate sobre la secularización fue intenso en la época del Concilio Vaticano II y del inmediato postconcilio, a causa de la denominada teología de la secularización. Esta corriente teológica valoraba el proceso de la secularización como algo positivo que abría una nueva experiencia de la fe cristiana. F. Gogarten y sobre todo de Bonhoeffer, bajo la influencia del pensamiento bartiano, entendían que el silencio de Dios brindaba una oportunidad para que la fe se manifestara en toda su pureza, al no poder contar con un apoyo racional, agnosticismo. Aunque fue pronto superado, este movimiento sembró la idea de que la secularización, así entendida, era algo definitivo e insuperable, idea que hoy viene desmentida por los hechos. En 1974 Pablo VI advertía a propósito de los términos secularización y secularismo, hoy se llama secularización a esa tendencia del pensamiento que reivindica a los valores puramente terrenos y humanos su realidad y su cultivo legítimo y debido. Y está bien. Pero insistimos, estemos atentos. Si esta tendencia se aísla y se desvincula de las bases filosóficas y religiosas indispensables para la construcción de la verdad total, de la realidad real, entonces progresa caminando sobre una línea de insostenibles equilibrios, enseguida cede a una gravitación negativa, tiende a convertirse de secularización en secularismo, de distinción de particulares valores positivos en negación de todo otro valor filosófico y religioso, y así, aquella tendencia, en su fatal deslizamiento, queda absorbida por el agnosticismo, por el laicismo, por el ateísmo, en donde el pensamiento carece de principios absolutos y trascendentes, y debe renunciar a un sistema lógico y objetivo de verdades, o a de sustituirlo con alienantes sucedáneos constituidos por enfermas filosofías o por temibles voluntarismos revolucionarios, stat pro ratione voluntas. B. Secularidad y valor de las realidades temporales. En sentido amplio, el término secularidad remite a una forma de entender el mundo y la historia que afirma a la vez tanto la consistencia y el valor de las actividades y realidades seculares, como la apertura del mundo a la trascendencia, evitando todo bloqueo de la conciencia en una visión cerrada del mundo. Difundido en la teología hacia la mitad del siglo XX, el término secularidad se usa en dos contextos. 1. Por una parte, en la reflexión sobre el valor de la vocación y de las experiencias de los fieles laicos, llamados a ser cristianos en y desde el interior de las ocupaciones temporales, como estudiaremos en el tema siguiente. 2. Por camino diverso viene el debate sobre la secularización, tal como que se ha expuesto más arriba. De ahí brota la conciencia de una ganancia histórica, no exenta de ambigüedades. Para unos el proceso de la secularización aporta la afirmación de la secularidad como valor humano y cristiano, para otros, la defensa del secularismo, visión del mundo sin Dios. Ambas posturas quieren dejar atrás la cristiandad medieval como forma irreproducible de realizar el cristianismo, y también evitar el integrismo y el fundamentalismo, que no permiten el diálogo con la historia. Al mismo tiempo, los que se acercan al secularismo tienden a encerrar la fe y la religión en la subjetividad de los sentimientos, que las excluiría de toda relevancia objetiva, y por tanto del debate público. De la secularidad como valor cristiano se desprende una actitud caracterizada por la conciencia de que todo lo que existe depende de Dios, aunque no todo sea ámbito eclesiástico. Al cristiano corresponde buscar la ordenación efectiva de todas las realidades al reino de Dios, respetando su consistencia y leyes propias.
Esto puede resumirse con la expresión autonomía de las realidades terrenas empleada por la Gaudium et Spes, en el texto que hemos reproducido en el apartado anterior. La secularidad se entiende, pues, como término que expresa la vivencia cristiana del mundo. Un cristiano no puede mirar o actuar en el mundo de una manera neutra, como si no hubiera sido creado por Dios. A partir del bautismo, el mundo que constituye el marco ordinario de la vida humana, trabajo, familia, cultura, etc., se convierte para el nuevo cristiano en objeto de la misión recibida de Cristo. En consecuencia, sus actividades temporales no deben regirse únicamente por criterios antropológicos o sociológicos, por ejemplo, lo que hace la mayoría, sino por los criterios del Evangeliol. Conviene también distinguir el laicismo de la laicidad. El término laicismo expresa aquella doctrina que postula una actitud de indiferentismo ante lo religioso y lo trascendente, y particularmente ante toda religión positiva, se asocia no solo con una actitud anticlerical sino antirreligiosa. La laicidad expresa ante todo la actitud de quien respeta las verdades que derivan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque esas verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es unal. Sin embargo, hoy tiende a comprenderse la laicidad en el sentido de excluir la religión de la sociedad y recluirla en el ámbito de la esfera privada o de la conciencia individual. Se pretende deducir de ahí, entre otras cosas, que la Iglesia no tendría derecho a pronunciarse sobre el comportamiento de los ciudadanos, y que los símbolos religiosos no deben figurar en los lugares públicos, oficinas, escuelas, tribunales, hospitales, cárceles. Todo esto no es expresión de laicidad sino de su degeneración en laicismo. Como hemos estudiado, la autonomía de las realidades temporales respecto a la esfera eclesiástica, no respecto al orden moral, es la base de una sana laicidad, que implica la libertad religiosa también en su expresión pública. En todo caso, a los cristianos corresponde mostrar, tanto en su vida personal y familiar como en su actuación cultural, pública y política, que Dios es amor y quiere el bien y la felicidad de los hombres. Busque en un buen diccionario las definiciones de fundamentalismo e integrismo y compare, brevemente, esas actitudes primero con la actitud cristiana ante el mundo y después con el modo de comprender la relación entre la Iglesia y el mundo propio del Concilio Vaticano II.